Es el comienzo del segundo bloque de esta nueva edición de Suroeste Productivo, por la pantalla de AMASB, el canal de todo un país. ELINEA y AUCID, entre otras instituciones, están trabajando para obtener nuevas opciones de cobertura que proporcionan otros beneficios, como ayudar a la descompactación. Suroeste Productivo habló con el ingeniero agrónomo Andrés Cuinque sobre este tema. Una experiencia que estamos haciendo desde INEA junto con AUCID, que es un grupo siempre muy dinámico y muy interesado en poder adoptar innovaciones y evaluarlas en forma temprana, digamos, y nos ayuda tremendamente a generar información que después necesitamos. Y esto es en realidad en el marco de la necesidad de ofrecer una paleta un poco más amplia de especies concretas, alternativas, de cultivos de cobertura. Como tú decías, en realidad hoy afortunadamente los cultivos de cobertura ya son una herramienta tecnológica que se está adaptando mucho. En buena medida, justamente buscando rotaciones que sean más sustentables y que nos den la posibilidad de conservar mejor el recurso suelo. Eso es algo muy bueno, muy positivo. Pero el asunto es que las alternativas que se vienen usando más son la avena y algún ryegrass, y vemos en realidad que si bien esas alternativas proveen justamente la cobertura, es decir, ofrecen una biomasa en un periodo crítico como para proteger el suelo, en realidad nos estamos perdiendo de aprovechar otros posibles beneficios que otros cultivos de cobertura nos pueden dar. Y en concreto aquí estamos con estos nabos de cobertura que se destacan por tener un desarrollo muy fuerte de sus raíces, y por lo tanto tendrían la capacidad de hacer un laboreo biológico, decimos, es decir, mejorar la condición física del suelo, que pasa a ser relevante en situaciones en donde, por historia de manejo, por las razones que uno que no viene al caso, pueden estar deterioradas. Entonces un cultivo de estos de repente es una alternativa de manejo muy buena, y eso es lo que estamos entonces empezando a considerar, y en este esfuerzo de tener sitios demostrativos en chacras de productores, aprovechamos para mostrar cómo resultan, cómo se ven, y discutir con los productores y los técnicos las variables de manejo que hacen al éxito o al fracaso de la cosa. Entonces, bueno, de eso se trata la recorrida de hoy, evaluar, bueno, aspectos como la forma de sembrar, la dosis de siembra, si se siembra en forma conjunta con otra especie. No sé si mencioné la fecha ahora, pero bueno, son todas las variables de manejo del cultivo que, como en cualquier otro cultivo, pasan a ser relevantes y es necesario tenerlas en cuenta. Digamos, por ejemplo, puede hacer una descompactación desde el lado de adentro de la tierra, ¿no? Sí, sería así. En realidad, si funciona como nosotros esperamos, serían las raíces del cultivo que van creciendo en profundidad y se van ensanchando y buscando espacios y rompiendo zonas del suelo que están apretadas y que otro cultivo de repente no puede romper y por lo tanto no puede explorar suficientemente. Eso tiene en realidad la compactación de suelos ofrece limitantes importantes para los cultivos, ¿no? No les permite acceder al agua, no les permite acceder a los nutrientes y por lo tanto deprime mucho los rendimientos. Esperamos nosotros en estas situaciones que estamos viendo ahora seguir
viniéndolos, seguir con nuestro protocolo de mediciones en el suelo y finalmente llegar a la cosecha del cultivo de verano, que va a ser seguramente un cultivo de soja, y esperamos poder evaluar en el rendimiento del cultivo de soja si este tipo de cultivos de cobertura tienen algún beneficio para el cultivo subsiguiente a través del efecto que ejercen en el suelo. Suroeste Productivo estuvo presente en el Seminario Internacional de Trigo, realizado en Iña La Estanzuela, muy cerca de la ciudad de Colonia. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con el ingeniero agrónomo Daniel Vázquez. Le preguntamos cómo hacer para obtener una calidad homogénica del trigo en ambientes tan variables. Necesitamos primero un buen rendimiento y después además necesitamos una buena calidad, entendiendo por calidad lo que el mercado desea. O sea, lo que necesitamos es poder vender el trigo y a eso es lo que le llamamos un trigo de calidad. ¿Cuáles son los factores que intervienen para lograrlo? Bueno, son muchos. Lo primero que hay que hacer es elegir una buena variedad. Todas las variedades hoy en día están caracterizadas por calidad en un trabajo que hacemos dentro del Programa Nacional de Evaluación de Cultivares en el convenio INIA-INACE. Luego, a raíz de esa información se puede elegir alguna variedad y después de los efectos ambientales que hay algunos que son manejables y otros no manejables. Obviamente que el clima no lo podemos manejar, pero dentro de factores que más influyen, y quizás el principal problema que hoy tenemos de calidad con el trigo uruguayo, calidad panadera, es la cantidad de proteína. Y eso se puede solucionar con una buena disponibilidad de nitrógeno durante el llenado de grano. El gran tema del nitrógeno es justamente lo que le falta a veces al suelo, ¿no? Uno de los problemas que está apareciendo en el suelo uruguayo. Exactamente. Estamos teniendo trigos felizmente con cada vez más rendimiento y el suelo no está pudiendo proveer el nitrógeno suficiente como para poder llegar a niveles adecuados de proteína con esos buenos niveles de rendimiento. ¿Pero cómo se resuelve? Digamos, ¿trabajando con el suelo o hay alguna otra forma de trabajar con el trigo? No, claro, los antecedentes de la chacra siempre van a jugar, pero luego hay prácticas de manejo, prácticas de fertilización, que no es mi área, pero trabajo con técnicos, compañeros aquí de la estación que sí trabajan y que sí proponen manejos para poder mantener el rendimiento y mejorar la calidad. De hecho, el año pasado ya salió una cartilla, está disponible en la web nuestra, donde en un par de páginas se hace un resumen de todo lo publicado al respecto. Hay elementos que también afectan la calidad, como por ejemplo la fusiarosis o el DON. Claro, por eso decía, hay efectos manejables y no manejables. De los que por ahora es muy difícil de poder manejar es el fusarium, que es un hongo que cuando las condiciones ambientales que se dan son muy favorables para él, es muy difícil poderlo retener. Claro, siempre se puede trabajar bien seleccionando variedades que no sean susceptibles. Con eso se minimiza la probabilidad de problemas y se achica el problema que puede tener. Pero aún así, cuando el clima es malo, como hemos tenido en los últimos 2 años, podemos llegar a tener ese hongo, y una vez que tengamos ese hongo podemos llegar a tener el DON, que es la principal micotoxina. Llegamos al último tramo del segundo bloque de esta nueva edición de Suroeste Productivo, por la pantalla de A+B, el canal de todo un país. Le recordamos que el cuarto y último bloque del programa estará dedicado a Expo Prado 2014. Toda nuestra cobertura realizada allí en la Rural del Prado y con la conducción de Freddy Planchón. Ahora, resumen de noticias. Presenta PLA Uruguay, Mercedes y Jung. Quedaron presentadas la pasada semana las obras para agregar un muelle costero equipado para recibir barcazas en el puerto de Nueva Palmira. El proyecto es impulsado por la empresa Terminales Graneras Uruguayas. Las exportaciones de carne bovina de Uruguay podrían llegar al récord histórico de $1.500 millones al cierre del año 2014. El total del sector cárnico llegaría a $1.865 millones. Según la intención de siembra relevada por técnicos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias, la producción hortícola en el norte del país crecerá en la zafra 2014. En los cultivos protegidos, la suba será del 8% en comparación con la zafra 2013.
en tanto que los cultivos a campo el incremento se situará en el 22%. Fue una presentación de PLA Uruguay, Mercedes y Jung.